La brujería que atormentó a mi padre, basado en una experiencia de Eduardo Liñán. Recuerdo aquella tarde que miraba a lo lejos a mi padre. Ya había caído el sol ocultándose en un velo grisáceo de nubes que me provocaba cierta nostalgia. Ese ambiente envolvía al campo en un silencio profundo, roto por el cantar de unos grillos y algunas cigarras que comenzaban su ruido. Mi nombre es Juan Aldana y la historia que voy a contar le ocurrió a mi padre, un jornalero curtido por el sol y la tierra. Observaba desde la ventana de nuestra humilde choza cómo el sol se despedía tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mi padre Tomás aún había regresado de la faena diaria de herrer el ganado. Lo miraba a lo lejos siempre y a cada tarde que volvía, surgiendo de la pradera con su paso lento y cansado. Era una época en la que el frío comenzaba a colarse por las rendijas de la choza, y mi estómago rugía con hambre a pesar de que ya era tarde. Mamá, con su rostro marcado por las arrugas de la vida campesina, encendió la lámpara de aceite, arrojando una luz tenue sobre la habitación. No te preocupes, Juanito, dijo con una voz tranquilizadora. Tu padre vendrá pronto. He preparado una buena sopa de frijoles para calentarnos y llenarnos el estómago. Sin embargo, la noche transcurría y mi papá no aparecía. La preocupación comenzaba a apoderarse de mí, pues hubiera jurado que lo miré caminar hacia la casa, pero mi mamá con la mirada fija en la puerta también mostraba inquietud. De pronto, un golpe seco en la puerta nos sobresaltó. Era papá, pero su rostro no era el mismo de siempre. Una sombra de miedo y dolor lo cubría. Llegó hambriento y helado, pero a pesar de su mala suerte, la leña para calentar los fogones había terminado, por lo que iracundo tuvo que salir para conseguirla y me pidió acompañarlo. Juanito, exclamó con voz temblorosa, agarra la linterna y acompáñame al monte. Se me ha roto el hacha y necesito leña para encender el fuego. Sin pensarlo dos veces, tomé la linterna y seguí mi camino, pero no sin antes llevarnos los machetes para cortar ramas y corteza. Sabíamos a dónde ir y la oscuridad del monte era densa y muy rara. Nunca antes la había sentido de esa manera. Solo la luz tenue de la linterna iluminaba el estrecho camino. A medida que avanzábamos, un extraño presentimiento me invadía. Sentía como si nos observaran, como si algo estuviera acechando entre las sombras. Llegamos al lugar donde usualmente recolectamos leña. Papá, con manos temblorosas por el frío, comenzó a cortar ramas de un árbol seco. Yo lo observaba con recelo, sintiendo cada vez más fuerte la presencia de algo invisible. La noche caía con una rapidez inusual, envolviendo el bosque en un manto de oscuridad impenetrable. Mi padre, con la linterna en mano, se adentró en la espesura en búsqueda de leña seca para atizar el fuego. Yo, por mi parte, me quedé junto al caballo amarrando un haz de ramas que ya habíamos recogido. Mientras esperaba pacientemente, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. El silencio del bosque era opresivo, roto por el crujir de las ramas secas bajo mis pies. De repente, un grito desgarrador rasgó la quietud de la noche. Era la voz de mi padre, llena de terror y dolor. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el lugar de donde provenía el sonido. Mi corazón latía con fuerza por el miedo y el esfuerzo de correr tan rápido. Estaba siendo impulsado por una mezcla de miedo y adrenalina. Al llegar me encontré con una escena aterradora. Mi padre estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible hacia las profundidades del bosque. Su cuerpo se elevaba del suelo, sostenido únicamente por un tronco que aferraba con fuerza, como si algo lo estuviera succionando de las piernas hasta la negrura del monte. Sus piernas golpeaban desesperadamente contra la tierra, mientras gritaba por ayuda. Aquello que no podía mirar lo estaba arrastrando de forma sobrenatural, capaz de levantar a un hombre con mucha facilidad. Sin dudarlo, me lancé hacia mi padre. Con todas mis fuerzas logré agarrarle una mano y la fuerza que lo estaba jalando era tan poderosa que casi me arranca el brazo de su lugar. Pero no me rendí. Sabía que era la única esperanza de mi viejo. En un esfuerzo titánico logré detener un poco y aferrarme a su cuerpo que pendía del aire, sostenido únicamente por mi agarre. La criatura invisible gruñó de rabia liberando a mi padre de su presa.
Aprovechando la oportunidad, lo jalé hacia mí y lo llevé de vuelta hacia el caballo. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con las raíces y las ramas que se interponían en nuestro camino. Los sonidos del bosque se intensificaban a nuestro alrededor, como si las propias plantas se enfurecieran por nuestra presencia. No sé cuánto tiempo nos llevó, pero luego de buscar el sendero y rogando por no perdernos, llegamos al claro donde nos esperaba el caballo. Lo montamos con rapidez y nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás la oscuridad y el terror del bosque. Mientras cabalgábamos, las ramas de los árboles se quebraban a nuestro paso e incluso algunos se caían. Algo nos estaba persiguiendo de cerca, como si algo invisible las arrancara de cuajo. El ruido de una criatura sonaba en nuestros oídos, un recordatorio de la pesadilla que vivíamos, y no entendía qué era todo eso. La noche era tan fría y oscura que las estrellas servían como guía a nuestro escape. El bosque, antes un lugar familiar y tranquilo, ahora se convertía en un laberinto de sombras hostiles que nos persiguieron. Y no sé qué cosa horrible le iban a hacer a mi papá si se lo hubieran llevado. Al salir a un pequeño claro, las luces del pueblo se vislumbraron a lo lejos, como un oasis de esperanza en medio de la pesadilla. La criatura que nos perseguía pareció detenerse, como si la luz y la gente que iba y venía la repeliera. Aprovechando la tregua que nos dio la calma, pude observar por primera vez a nuestro acosador. A lo lejos, entre los árboles, noté una forma difusa, tan negra que la luz no se reflejaba en ella. Solo 2 puntos rojos como brasas ardientes marcaban su rostro, y sus ojos parecían estar encendidos por el odio y la locura. Mi padre, tembloroso y herido, no podía seguir. El dolor lo hizo desfallecer y lo ayudé. Al llegar mi madre nos recibió con preocupación. Su rostro surcado se marcó por las líneas del miedo. Habíamos llegado en un estado bastante lamentable, pero sobre todo mi padre, que estaba sangrante y muy asustado en una crisis nerviosa. De inmediato atendimos las heridas de mi papá mientras mi madre preparaba una infusión de hierbas para calmar los nervios. Esa noche el sueño se resistió a venir. Las imágenes de esta sombra negra y su fuerza, además de los gritos de mi padre, me atormentaban a cada minuto. A partir de esa noche, la vida en nuestra casa comenzó a cambiar. Mi padre, un hombre fuerte y vigoroso, se debilitaba día a día. Una enfermedad inexplicable lo estaba consumiendo, robándole el apetito y el sueño. Las pesadillas lo atormentaban, llenando sus noches de terror y sudoraciones. Eran gritos desgarradores los que lanzaba. Decían que algo lo estaba acosando y que esa cosa negra se lo quería llevar. La misma que lo había atacado de pronto y que no sabía qué era. Pero lo que sí era aterrador. Y sabía que estaba ahí esperando a que se adentrara nuevamente en el monte para llevárselo. Eventualmente acudimos con médicos y especialistas para atenderlo. Nuestros familiares nos ayudaban para llevarlo y pagar sus consultas, pero ninguno pudo encontrar la causa de su mal. Yo, en cambio, tenía una sospecha que se clavaba en mi mente como una espina. La criatura del bosque. Esa cosa tenía algo que ver y pensaba que si descubría su origen, podría al menos saber qué era lo que estaba pasando. Pero obviamente tenía miedo. Aquella sombra negra había dejado una marca en mi padre que iba más allá de lo físico. Una marca que lo consumía desde adentro, minando su espíritu y robándole la vida. Las noches se convertían en una vigilia interminable, observando cómo mi padre se desvanecía ante mis ojos. La impotencia y la desesperación me carcomían por dentro. Sabía que la sombra del bosque era responsable de su tormento, pero no podía hacer nada para detenerla. Solamente podía rezar por un milagro, por una forma de romper la maldición que nos había caído encima. La enfermedad de mi padre avanzaba sin freno, consumiendo su cuerpo y su alma. Los días se convirtieron en semanas y la salud de mi padre empeoraba cada vez más. Su cuerpo se consumía y su mente se nublaba. Las pesadillas lo atormentaban sin descanso. Desesperados recurrimos a la ayuda de una señora yerbera que frecuentaba nuestro pueblo y que mi madre por suerte se encontró en una tienda.
Al conversar con ella y escuchar la historia de mi padre, la hierbera no dudó en afirmar que su enfermedad era producto de un maleficio, un trabajo negro, enviado por un enemigo o cualquiera a quien le debía algo. Sugirió entonces llevar a mi papá con alguien que pudiera ayudarlo. Siguiendo su consejo, nos dirigimos a un pueblo vecino donde vivía el curandero y brujo de gran fama. La reputación de este hombre era tal que su casa estaba abarrotada de personas que buscaban ayuda. Al llegar la cena era impactante. Hombres y mujeres de todas las edades y condiciones esperaban pacientemente su turno. Algunos en camillas improvisadas y otros en sillas de ruedas. Lo más sorprendente era ver a muchos de ellos salir por su propio pie después de la consulta. Esa imagen nos dio la confianza que tanto necesitábamos. Finalmente llegó nuestro turno casi al anochecer. El brujo era un hombre peculiar de baja estatura, de piel morena, vestido con una manta blanca y descalzo. Nos recibió con una mirada profunda. Te he estado esperando, dijo con una voz grave y pausada. Sabía que llegarías. Tengo aquí tu trabajo. Sin más preámbulos pidió a mi madre y a la hierbera que salieran, dejando solo a mi padre y a mí. La tensión se sentía muy pesada por el ambiente y la situación mística que representaba. Tenía una mezcla de miedo y esperanza. Me senté en un rincón observando con atención lo que el curandero estaba haciendo. Sus manos, curtidas por el trabajo y marcadas por el tiempo, se movían con una destreza sorprendente. Todo esto mientras manipulaba hierbas, amuletos y objetos extraños. Murmuraba palabras en un idioma que no comprendía, y su voz se mezcló con el aroma de incienso que impregnaba la habitación. De repente un gemido ahogueado escapó de los labios de mi padre. El curandero se acercó a él y le susurró algo al oído. Mi padre sintió con la cabeza con una expresión de tensión en su rostro. Se recostó en una mesa de madera donde el curandero le descubrió el pecho. Comenzó su labor y fue algo muy extraño. El pequeño cuarto del curandero era un espacio austero iluminado solamente por la tenue luz de las velas. Había un aroma penetrante de hierbas y resinas. Mi padre, debilitado por la enfermedad, yacía en la cama improvisada, mientras el curandero preparaba sus herramientas para el ritual de liberación. Encendió varios anafres llenando la habitación de una densa nube de humo aromático. Luego comenzó a recitar oraciones que no comprendía, mientras manipulaba carbones encendidos alrededor del cuerpo de mi padre que estaba luchando por su vida. Este comenzó a tener convulsiones, emitiendo gemidos de dolor. El curandero me pidió que lo sostuviera con fuerza, explicando que la criatura que lo había atacado en el bosque había dejado una marca en él, una especie de atadura que debía romperse para liberar su espíritu. De lo contrario, mi padre moriría. Su vida estaba en juego. Mientras sostenía a mi padre, observé con horror cómo de su boca y estómago brotaba un líquido negro y turbio. Era una sustancia repugnante, algo que nunca hubiera imaginado que pudiera existir dentro del cuerpo humano. En ese momento el humo de los anafres comenzó a densificarse, tomando una forma oscura y amenazante. De la oscuridad surgió la criatura del bosque, más horrible y terrorífica que la noche que la habíamos visto. Se transformó en una masa viscosa y gelatinosa con tentáculos que se extendían hacia mi padre. El curandero, sin perder la calma, me ordenó que tomara un machete y cortara el aire y el humo denso alrededor de mi padre. Con movimientos frenéticos golpeé el aire con todas mis fuerzas, sin saber si mis acciones eran efectivas o solamente un acto de desesperación. Finalmente el humo se disipó y la criatura desapareció, dejando un silencio sepulcral en la habitación. El curandero me dijo que el ritual había terminado, que mi papá estaba libre del mal que lo quejaba. Mi padre, exhausto pero con una expresión de alivio en su rostro, se incorporó lentamente. Su semblante había recuperado un color saludable y sus ojos brillaban con una nueva vitalidad. Lo más extraño de todo ocurrió cuando miramos la cubeta donde mi padre había vomitado. Aquella sustancia negra y turbia se había transformado en una masa de gusanos y grandes polillas negras. Estas revoloteaban por la habitación buscando una salida. La experiencia nos dejó marcados para siempre.
Habíamos presenciado algo inexplicable, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Pero lo más importante era que mi papá estaba a salvo, y la oscuridad que lo había consumido había sido vencida. A partir de ese día mi padre comenzó a recuperarse rápidamente. Su apetito volvió y sus fuerzas volvieron. Las pesadillas que lo atormentaban desaparecieron y la vida en nuestra casa volvió a ser normal, llena de mucha paz y alegría. Al final le pagamos al brujo con unos animales y semillas como lo pidió. Siempre vivimos agradecidos por el enorme favor y el haber salvado la vida de mi padre. Nunca supimos realmente quién había dañado a mi papá. El brujo no nos quiso decir, pero afirmaba que con eso que había hecho se había roto el maleficio y que el mal se le iba a regresar a esas personas. Lo más extraño y quizás algo que jamás esperamos, es que semanas después de la curación murió un tío lejano que vivía cerca de la casa. Siempre había peleado la tierra de mi papá y vivían en conflicto. La gente decía que un día enfermó de algo grave y ya no se recuperó. Murió repentinamente y sin que nadie lo ayudara. No sé si su muerte fue algo relacionado con lo que le ocurrió a mi padre. Nunca lo supe con certeza, pero tenía ese presentimiento de que algo malo surgió de esa rencilla. Una brujería que casi mata a mi papá y vivió para contarlo.